Lo pasado ha huido. Lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Ahora todo parece distinto, pero seguimos viviendo con pequeñas diferencias. Vamos al camping y hasta disfrutamos de un concierto en la mejor ubicación, Balcombi. Pequeños cambios crean nuevas formas de compartir y en cada momento que se comparta, siempre estará San Jorge. ¿Cómo están, queridos paisanos, queridas paisanas? Estoy nuevamente con ustedes aquí este martes en nuestro programa Un Origen, una Familia, transmitido por Arab TV Chile. Muchísimas gracias siempre por el espacio y quiero aprovechar también para poder saludar, como siempre, a todas las personas que nos miran y en especial a las personas que nos están mirando también por televisión por cable. No solamente estamos en streaming, sino también por televisión por cable. Cable de la Costa, desde Quintero a Papudo, Melivisión y Tu Mundo, Melipilla, San José, Pomaire y Bollenar, y también a Tarush TV en Perú. Muchísimas gracias por estar constantemente acompañándonos cada martes aquí en Arab TV. Hoy tenemos un programa que va un poco en complemento a lo que hemos estado haciendo anteriormente con el tema cultural, el tema turístico de los árabes, y es el legado. Hoy vamos a hablar del legado que nos han dejado los árabes al mundo. Entonces, para eso tenemos un invitado muy especial. Quiero presentarles a Ricardo Marzuca Buto. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Hola, Buenas noches hola y Mayra, bienvenido a nuestro programa. ¿cómo Bueno, estás? muy bien, gracias. Yo les quiero Gracias, buenas comentar noches. Gracias por la que invitación. por supuesto, bienvenido. Quiero comentarles a la gente un poco y me gustaría que también puedas hablar un poco sobre vos y cómo es que has tenido todo este conocimiento, pero les voy a ir adelantando un poco. Ricardo es académico del Centro de Estudios Árabes, Eugenio Chaguán, y además es investigador de historia del mundo árabe y temas relacionados a la inmigración árabe en América Latina. Comentanos un poco más sobre tu background, Ricardo. Sí, bueno, gracias Mayra. Sí, bueno, yo me he dedicado a la historia, me especialicé en historia del mundo árabe. Trabajo hace un par de décadas en el Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán. Se llama Eugenio Chaguán por el fallecimiento de uno de los grandes académicos que tuvo el centro, y que falleció el año pasado, que lo fortaleció, lo proyectó en América Latina y a nivel internacional. Es prácticamente quizás la única o una de las únicas unidades académicas que se dedica al estudio, ¿no es cierto?, y a la investigación, docencia y extensión en torno a los estudios árabes, ¿no? Tiene reconocimiento y nexos con universidades en América Latina, con las escuelas de arabistas españoles, en la Autónoma de Madrid, en Europa, en CNRS, etcétera, digamos. Y bueno, es una unidad académica que fue fundada en la Universidad de Chile a mediados de la década de los 60, que tenía algunos programas de pregrado, digamos, primero licenciatura en estudios árabes y bachillerato. Después eso desapareció, pero hoy en día sigue siendo un centro reconocido en la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, por los diplomados de extensión, de postítulo, de posgrado, que también se dictan a los estudiantes de la universidad, y abiertos también a quien quiera participar, y bueno, la investigación, publicaciones, etcétera. Así que bueno, hay un equipo académico consolidado hace algunos años, y bueno, tratamos de hacer lo posible justamente por trabajar seria y académicamente los estudios árabes en todas sus áreas y disciplinas: la historia, la literatura, la lengua, la filosofía, el pensamiento, la política árabe contemporánea, la arquitectura, etcétera, digamos. Excelente. Y ya saben, entonces, queridos paisanos y queridas paisanas, si al finalizar de este programa quedan
con un poco más de ganas de saber sobre la cultura árabe, sobre todo los que viven en Chile, bueno, ya saben a dónde ir a continuar los estudios. Ahí tenemos, van a estar en muy buenas manos ahí con Ricardo en todo este tema académico. Así que, bueno, yo te quiero comentar, Ricardo, qué es lo que hemos estado viendo en los anteriores programas, porque todo tiene una secuencia y una coherencia. Hemos estado viendo el tema, siempre, bueno, siempre lo decimos en todos los programas, pero el fin nuestro es poder preservar justamente toda la cultura que nosotros tenemos y transmitirlas a las nuevas generaciones de descendientes de árabes que probablemente están perdiendo lo que nuestros abuelos o en algunos casos nuestros padres vivían, ¿no? Entonces, ese es nuestro fin en el programa y con las actividades que hacemos. Lo que hemos estado haciendo fue presentar una serie de programas fomentando el turismo en los países árabes y ahí pudimos ver, quienes nos acompañaron programa a programa son testigos de ello, pero pudimos ver las maravillas y los aportes históricos que ha hecho definitivamente el mundo árabe al mundo, las reliquias que han dejado, los lugares increíblemente bien mantenidos, bueno, un montón de historia, pero faltaba realmente hablar de otro tipo de legado y seguramente vamos a estar comentando algunas de las cosas que por ahí hayamos visto en la parte turística, pero faltaba hablar de este tema del legado, de las cosas tal vez que en nuestro día a día están y que no sabíamos que eran árabes o que tienen origen en la cultura árabe. Entonces, por eso es que hoy te hemos invitado, Ricardo, y para eso te quiero hacer, ¿no? La primera pregunta y un poco la más obvia, ¿no? ¿Cuáles fueron los aportes culturales más importantes de los habitantes antiguos, por supuesto, ¿no? Del Medio Oriente a nuestra civilización? Sí, bueno, ahí tú me haces referencia a los habitantes, a las antiguas civilizaciones, ¿no?, que se desarrollaron en el Medio Oriente. Indudablemente que hay que destacar ahí el tema de que, bueno, hay un sesgo, ¿no?, en cómo se ha estudiado la historia del Próximo Oriente. Básicamente los árabes recién suelen aparecer en los textos y en la historiografía europea relacionados con la expansión del Islam, ¿no? Pero indudablemente que hay una civilización, hay todo un desarrollo cultural árabe que es bastante más antiguo, ¿no? Que está vinculado al desarrollo de las antiguas civilizaciones que surgieron en el Próximo Oriente, fundamentalmente ligadas a las civilizaciones que se desarrollaron en Mesopotamia o en la zona sirio-palestina, ¿no? Algunos reinos. Las más conocidas, claro, son, bueno, los grandes reinos de los acadios, ¿no es cierto?, de los sargónidas, posteriormente de los reinos babilonios, asirios, la expansión de los persas, que más bien está relacionada con otros grupos humanos que no tenían su proveniencia del espacio árabe, que en general todos los grupos humanos vinculados a los árabes tuvieron su origen en la península arábiga, ¿no? Los cananeos, los arameos, ¿no? Los fenicios, prácticamente buena parte de la población que pobló el Próximo Oriente, en la zona sirio-libanesa, palestina fundamentalmente, tuvieron su origen en la península arábiga. Entonces, y ahí también se desarrollaron reinos desde la antigüedad, ¿no? Algunos en el sur de la península. El historiador griego Herodoto hablaba en sus textos, ya en el siglo V antes de Cristo, ¿no?, de la Arabia feliz, de los reinos árabes que se desarrollaron en el sur de la península arábiga, ¿no? Hadramaut, Cataban, otros reinos que se desarrollaron con posterioridad, que también es interesante citarlos, que hoy en día están las ruinas arqueológicas, por ejemplo, en el desierto de Jordania está Petra, ¿no?, que tiene que ver con el desarrollo de la civilización de los nabateos, que fueron claves e importantes en el comercio vinculado hacia el Mediterráneo y hacia las profundidades de la península arábiga, o la ciudad de Palmira, ¿no?, en Siria, un reino importante que también tiene que ver con la existencia de reinos árabes previos, ¿no?, a la expansión del Islam, justamente con los árabes en el siglo VII. Entonces, bueno, ha habido en esto un poco en estos temas de eurocentrismo, ¿no?, esta cosa que nos corten la historia un poco de acuerdo a las categorías europeas,
y eso ha hecho de que toda la historia y aporte de los árabes previo a la expansión del Islam en el siglo VII prácticamente esté invisibilizada, ¿no? Que no aparezca en los textos de estudio. Se habla a veces de pueblos semitas, ¿no? Pero indudablemente que los pueblos semitas tienen su origen en la península arábiga, y ahí se usa muchas veces un vocabulario o una nomenclatura inventada, digamos, por los europeos, que justamente excluye el protagonismo árabe desde la antigüedad en el desarrollo, en la construcción de las civilizaciones, ¿no? Y en Claro. la construcción de la cultura, sí. Te hago una consulta ahí que hablas cómo ha sido dejado de lado todo esto. ¿Actualmente hay algún movimiento, alguna especie de campaña que busque la reinserción, ¿no? de este legado como parte de la historia, porque es lo que fue? ¿Hay algún movimiento de estos como para que también las personas que nos estén viendo, bueno, por ahí están interesadas en participar activamente? Sí, claro, bueno, en general este es un debate que se da en el ámbito de los historiadores, de la historiografía, ¿no? Sí, me imagino. O en los llamados movimientos postcoloniales, ¿no? Todo esto tiene que ver básicamente con lo que el intelectual palestino, ¿no? Edward Said denominó el orientalismo. Esta idea, digamos, de que Europa y Occidente han sido como la civilización por excelencia, los únicos sujetos activos de la historia, ¿no? Y que todo lo relacionado con oriental o con lo árabe o con lo islámico está vinculado a la violencia, al fanatismo, a la irracionalidad o a la intolerancia. Entonces, ese es un tema, digamos, esta suerte de dividir el mundo entre un occidente civilizado y un oriente bárbaro o violento, ¿no? E irracional. Ese es un tema. Y el otro es la historia tal como se ha construido, ¿no? Básicamente por la imposición de una visión de la historia occidental, eh, que nos legó esta suerte de periodificación que usamos, ¿no? De antigua, como que la historia comenzara en Grecia, ¿no? Después, qué sé yo, el mundo romano, después la Edad Media, el mundo, el Renacimiento y después la explosión, ¿no? Del mundo moderno. Y ahí obviamente que se excluye el protagonismo y el aporte significativo, ¿no? Que han tenido otras civilizaciones y fundamentalmente la civilización árabe islámica en la construcción de la civilización occidental, ¿no? Y aquí es claro, hay un debate frente al eurocentrismo. Hay un historiador que es John Hobson, que tiene un texto justamente que se llama Los orígenes orientales de la civilización de Occidente, ¿no? Ha habido a lo largo del estudio de la historia una suerte de racismo cultural, en el sentido de excluir, ¿no? De negarse a aceptar esta suerte de mestizaje cultural, de aporte significativo de otras civilizaciones y fundamentalmente la civilización árabe islámica a la construcción de Europa y a la construcción de la cultura y civilización occidental, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con los mestizajes y los aportes culturales significativos que se hicieron con la expansión del espacio árabe islámico a partir del siglo VII al mar Mediterráneo, ¿no? Generando una nueva red de conexiones. Este autor que yo citaba, Hobson, habla de una suerte de primera globalización, ¿no? Es decir, el mundo mediterráneo se conectó con otros circuitos comerciales del mundo de la China, del mundo indio, y los que logran conectar, globalizar todos esos espacios y hacer circular los conocimientos, los inventos, las creaciones, fueron fundamentalmente, ¿no? Fue fundamentalmente la civilización árabe islámica con la creación de los califatos, con el mundo del califato abbasí en Bagdad, ¿no? Con Bait al-Hekma, la casa de la sabiduría, donde se cultivó la medicina, la filosofía, ¿no? Las traducciones que se traspasaron al latín, ¿no? Bueno, ahí podemos hablar y hacer algunos alcances de los aportes más significativos, y que no solamente es una herencia cultural, sino que tiene que ver también con fundamentalmente que la construcción de Occidente, tal como lo Todas las conocemos bases. hoy, guarda relación con el aporte de la civilización occidental, entonces, con la civilización árabe islámica. Entonces, no solamente tiene que ver con qué cosas quedaron, qué cosas se heredaron, qué cosas están presentes, sino que las bases, ¿no?
de la Claro. civilización, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del desarrollo de las matemáticas, de la medicina, del desarrollo de la historia, la geografía, etcétera, ¿no? Ahí hay un Y montón ahí, de cosas a las cuales podemos atender. perfecto, y ahí me Sí, encantaría si nos puedes compartir alguna de esas cosas obvias que tenemos en el día a día, en alguno de estos ámbitos que acabas de nombrar y que, wow, decimos, esto nos los dejaron los árabes. Y también quiero aprovechar para no sé si, bueno, has podido apreciar que estamos pasando algunas imágenes. También podemos comentar sobre estas imágenes para que nuestra audiencia pueda entender bien de qué se tratan, así que podemos también hacerlo de esa forma, pero comentanos un poco sobre algunas cuestiones obvias que tenemos en el día a día y que nos dejaron los árabes. bueno, hay tantas cosas, ¿no?, que comentar, Omaira, pero bueno, partamos por cosas importantes, significativas. Yo creo que uno de Perfecto. los elementos importantes, bueno, en todo el desarrollo de las disciplinas, ¿no? Partamos por la medicina, ¿no? El desarrollo de la medicina se logró en Europa básica y fundamentalmente por el legado y por el estudio de la medicina que hicieron a los filósofos y los médicos árabes desde el siglo VIII, desde el siglo IX, desde justamente esta Beit el-Hikma o la Casa de la Sabiduría que se desarrolló en Bagdad bajo el califato de los abbasíes, ¿no? El más famoso ahí es Avicena, ¿no?, el llamado príncipe de los médicos, ¿no? Y es bastante interesante porque el estudio, por ejemplo, de las patologías médicas, del diagnóstico mediante la observación, ¿no es cierto?, minuciosa, el estudio del cuerpo humano, ¿no? Ujú. El estudio de las patologías, de la inmunología, de las ciencias farmacéuticas, ¿no? De la cirugía, de las técnicas quirúrgicas, todo el desarrollo que logró después la medicina europea se logró gracias, ¿no?, al desarrollo de la medicina en el espacio árabe. Y ahí algo que es bastante interesante, porque siempre se dice, bueno, el aporte en las matemáticas, algoritmo, Sí, ¿no?, la invención del cero, pero lo eso. interesante, además de todas las disciplinas que suelen nombrarse, ¿no?, de las matemáticas, de las ciencias farmacéuticas, de, qué sé yo, la química, incluso de la creación de los hospitales, ¿no? Los árabes fueron los primeros en crear hospitales, en crear incluso hospitales psiquiátricos, y ahí a lo que quiero apuntar, que es bastante interesante, que hoy en día en el estudio del conocimiento se enfatiza, es el estudio interdisciplinario, ¿no? Cómo las disciplinas colaboran unas con ellas. Los médicos árabes eran a la vez médicos, eran filósofos, ¿no?, eran teólogos, entonces el sintetizar el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, Al-Kindi, un gran del siglo IX, fue el primero que aplicó la cuantificación, es decir, el estudio de las matemáticas, pero aplicado a la farmacéutica, ¿no?, de manera tal de poder dosificar y saber cuál era el efecto que estaban teniendo las drogas, ¿no es cierto?, o los remedios que se Ujú. le estaban entregando a los pacientes. ¿Entiendes? Entonces hay ahí una combinación de disciplinas que se integran para estudiar al ser humano y estudiarlo en forma integral, desde el punto de vista de la psiquiatría, de la psicología, del funcionamiento del cuerpo, de cómo se desarrollan las patologías, de cuáles son los tratamientos más adecuados. Entonces, ahí hay un desarrollo que es tremendamente potente, digamos, ¿no? Y que se logró Increíble. gracias al estudio disciplinario de los árabes, ¿no? Y bueno, hay un montón de otras cosas, ¿no? Otro de los grandes centros de estudio del desarrollo, ¿no?, de los califatos árabes, además y uno que es bastante más cercano a nuestro mundo latinoamericano, que es, ¿no es cierto?, lo que fue la civilización de Al-Ándalus, ¿no?, Claro. en la península ibérica, ¿no? Y ahí tenemos la incorporación a la lengua española de un porcentaje significativo de vocablos que vienen del árabe, ¿no? Los Exacto. árabes, y no solamente eso, en Al-Ándalus, por ejemplo, Omaira, se desarrollaron las ciencias agronómicas, ¿no? Una de las características de la civilización árabe en la península ibérica, ¿no?, en la actual España, fue justamente la biodiversidad, ¿no? Como los árabes conectaron, como yo te decía, Oriente con Occidente, con esta suerte de primera globalización, muchas especies de las que se llevaron
a España, ¿no? A la península ibérica y que se desarrollaron en Al-Ándalus, después viajaron a América, ¿no? Entonces todo el desarrollo, por ejemplo, de los cítricos, de la horticultura, ¿no? De muchas frutas y verduras que consumimos hoy en día en nuestra dieta diaria, ¿no? Las naranjas, los limones, ¿no? Las sandías, los, qué sé yo, el cilantro, el perejil, todas estas cosas del cultivo horticultura, de la horticultura, ¿no? Llegó a América por la civilización de Al-Ándalus, ¿no? Por la presencia árabe, y además el Ándalus fue como el foco, con su capital del califato de Córdoba, ¿no? Fue el foco de irradiación de las traducciones al latín y al romance y a las otras lenguas, que hicieron, ¿no? De que de alguna manera el Ándalus fuera determinante en el Renacimiento europeo. ¿Ah? Siempre se excluye, a veces cuando se habla del Renacimiento europeo, ¿no? En el siglo XVI se dice, no, es que, bueno, cuando los turcos invadieron Constantinopla en 1453, los sabios griegos huyeron a Europa, Italia, y ahí comenzó el Renacimiento, y hay varios siglos de transmisión del conocimiento de la civilización árabe islámica desde la península ibérica, y esa parte, por eso yo te digo que hay una visión de la historia muy eurocéntrica, que excluye, que no da cuenta de ese aporte, del desarrollo de la civilización árabe islámica. Bueno, y en América también tenemos todo un estilo arquitectónico que desarrollaron los arquitectos y constructores y artesanos árabes cuando se produce la expansión de los reinos cristianos. Muchos musulmanes, ¿no es cierto?, y árabes quedaron al interior de sus fronteras, ¿no? Que son los llamados moros, por una parte, o ese es un término, y el otro término, el término de mudéjar, ¿no? Y el mudéjar, que viene de la palabra árabe mutayyan, el que paga tributo, porque los reinos cristianos hicieron a esa población árabe pagar un impuesto, ¿no? Bueno, el mudéjar se conoce fundamentalmente por el desarrollo de un estilo arquitectónico, ¿no? Ese estilo arquitectónico que combina madera, ladrillo, azulejo, que es tan propio de la arquitectura colonial americana, latinoamericana, ¿no? Y que hoy en día está presente, ¿no es cierto? Tú lo puedes encontrar si caminas por las calles de Lima, o caminas, ¿no es cierto?, por Cartagena de Indias, o caminas por Santiago de Chile, ¿no? O por cualquier ciudad latinoamericana que tú camines, ¿no es cierto? Ahí. Está presente un estilo arquitectónico, ¿no? Que tiene que ver con cómo se ocupan los espacios, cómo se utiliza se combina la madera con el ladrillo, cómo los balcones de madera salen hacia el exterior, ¿no? Cómo se usa el azulejo, cómo se usan los espacios interiores, ¿no? Los patios interiores. Bueno, toda esa arquitectura conocida como el mudéjar es un legado árabe que se desarrolló primero en España, después de la caída del Reino de Granada, ¿no? En 1492, cuando se descubre América y comienza el proceso de conquista, y evidentemente todo ese conocimiento viajó también a América. Hay muchas cosas que están en las costumbres, ¿no? En la alimentación, que están presentes. Incluso hay un musicólogo chileno, te cuento, que es Samuel Claro, que falleció hace algunos años, ¿no? Que estudiando el origen de la cueca chilena, llegó justamente a la conclusión de que la cueca chilena, por su métrica, por su significado, ¿no? Que es este gallo que engatusa a la gallina, ¿no? Que seduce a la gallina, que es parte un poco del folclore chileno y que está presente también en el folclore peruano y en otras partes de Latinoamérica. Bueno, tiene su origen en bailes árabes andaluces del siglo XII, del siglo XIII, ¿no? Entonces hay toda una transmisión de conocimiento. Es interesante aquí darse cuenta que el conocimiento circula, ¿no? De que esto de compartimentalizar las tradiciones culturales y pensar que Europa lo creó todo, de que todo viene de Europa, no. de que uno puede estudiar la historia de Europa y no es necesario comprender el desarrollo de la civilización europea occidental, fundamentalmente, sin atender, ¿no?, a los aportes significativos, ¿no?, del espacio árabe islámico. Es obviamente una distorsión de la historia que excluye, ¿no?, que no nos permite tener una visión real de no solamente el legado, ¿no?, sino de lo que efectivamente en la construcción del sujeto
americano o del sujeto español o del sujeto europeo, efectivamente es parte, ¿no?, de la civilización árabe que efectivamente ha marcado la historia, el desarrollo de la civilización occidental, ¿no? Sí. Los sistemas de las ciencias agronómicas, el desarrollo de la agricultura y de los sistemas de regadío, ¿no? Fíjate que aquí, por ejemplo, en Chile, hace algunos años vino un equipo de arqueólogos y arquitectos españoles de la Universidad Autónoma de Madrid a estudiar en la sexta región en Chile, en la zona de Pichidegua, las famosas azudas, que son estos, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se llaman los? Perdón, estas ruedas de agua, ¿no es cierto? Ajá. Que efectivamente son un sistema de regadío que los árabes o crearon o que trajeron algunos dicen que llegaron de China, que se usan para el sistema de regadío, los famosos molinos de agua, ¿no? Que recogen el agua de una zona baja y la suben, ¿no es cierto?, mediante las largas manos que tiene, ¿no es cierto?, el molino, las suben a zonas de rublos, ¿no es cierto?, donde la zona no es, donde no hay fertilidad, y eso permite extender, ¿no?, y trabajar la agricultura en forma más intensiva. Y aquí en la zona de Pichidegua, en la sexta región, hay una Ujú. tradición que es justamente la de los molinos de agua, que llegaron a América justamente porque los árabes lo llevaron a España, y en Y de España ahí vino. ya han desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una tradición costumbrista, Sí. folclórica, No, cultural, que está en América, y hay muchas cosas que evidentemente están en Europa, pero yo te estoy enfatizando algunas cosas que son parte de las tradiciones de la construcción de claro. la identidad latinoamericana, y que se desconoce que tienen su origen efectivamente, digamos, en el espacio árabe. Sí, justamente eso te iba a comentar, el tema de que a veces hacemos las cosas de manera inconsciente desconociendo que el origen de esto es árabe. Por eso es importante poder informarnos, poder estudiar un poco más allá de la cultura y propagarla. Por supuesto, también de eso se trata, para poder enseñar a otras personas o comunicar a otras personas cómo realmente han sucedido las cosas y sacar un poco de lado este tema de, vamos a llamarlo, discriminación cultural o como deseen llamarlo, pero que ha tenido, ¿no?, al final el aporte de la cultura árabe. Así que, bueno, contanos qué vemos en la foto, Ricardo. Sí, bueno, ahí estamos viendo justamente lo que estábamos haciendo algunos alcances, ¿no? El desarrollo Sí, de la medicina árabe, islámica, justamente en estos espacios. Es interesante porque el estudio de la medicina, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con el sentido comunitario y de solidaridad social con que se construyó la civilización árabe islámica, ¿no? Junto a las mezquitas y a los centros de estudio, ¿no? Como centros de reunión social y como centros de educación, también fueron surgiendo los hospitales, ¿no? Con una visión bastante comunitaria en el sentido de atender a las necesidades del ser humano, ¿no? Y en ese sentido justamente nació el desarrollo del estudio del cuerpo y el estudio de la medicina, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes justamente de cómo se está estudiando el cuerpo humano, viendo, ¿no es cierto?, reflexionando en torno a posibles diagnósticos, ¿no? Este arte de diagnosticar mediante lo que te contaba antes, mediante una observación minuciosa, ¿no? De ser capaces, ¿no?, de poder observar la naturaleza humana, de ver el funcionamiento del cuerpo, su fisiología, ¿no? El estudio de los órganos, el efecto que tienen ciertos fármacos como respuesta en el organismo, ¿no? Hoy en día que estamos viviendo justamente a nivel global una situación de pandemia, podemos apelar justamente que hay tantas técnicas de observación y de estudio del cuerpo, y el desarrollo de las patologías y de la inmunología justamente, ¿no? La inmunología y el estudio de las ciencias farmacéuticas tuvo su origen en la civilización árabe islámica, por lo tanto es tremendamente importante, clave apuntar a estas cosas. Hay muchas áreas, además de la De la medicina, en medicina, que, por en que supuesto. indudablemente hay un aporte significativo
de la civilización árabe islámica, en el desarrollo económico, en el uso de los primeros instrumentos de la banca, por ejemplo, la letra de cambio, el cheque, Increíble. toda esta economía global que se desarrolló en los siglos octavo, noveno y décimo fundamentalmente, tiene que ver justamente con la interacción entre el mar Mediterráneo, entre las zonas de India, entre los espacios, ¿no es cierto?, en torno al Próximo Oriente. Bueno, unir esos espacios, ¿no? Ahí tenemos imágenes justamente en torno a la medicina, ¿no? Al estudio de los fármacos, ¿no? que es bastante minucioso, interesante, todas las técnicas, todos los instrumentos que después se legaron, ¿no? Se legaron a Europa. Fue justamente el desarrollo económico que se alcanzó bajo el califato de los abbasíes, el que permitió que el mundo mediterráneo, Omaira, se convirtiera en un mundo cosmopolita, ¿no? Porque porque dentro de la civilización árabe islámica tuvieron inclusión todos los pueblos, ¿no? Y civilizaciones que estuvieron ligadas al espacio árabe, ¿no? El mundo persa, ¿no es cierto? Por denominar algunos de los más cercanos, el mundo griego, etcétera. Es decir, hay una síntesis, ¿no? Ahí tenemos justamente el tema de las matemáticas, el uso de la numeración árabe, ¿no? La invención del cero. Claro. Evidentemente que no solamente tiene sentido por el estudio de las matemáticas en sí, sino que lo que yo apuntaba, las matemáticas aplicadas, ¿no? Las matemáticas aplicadas a la vida, ¿no? La ciencia aplicada al desarrollo humano, y eso, bueno, y eso se logró por la aplicación de las matemáticas justamente y del álgebra, en la invención y la creación del álgebra para mejorar la vida en sociedad, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que yo te decía del estudio de los suelos, de la ciencia agronómica, o de la medicina, o de la farmacología. Entonces tenemos ahí, bueno, ahí tenemos algo interesante también, Omaira, tiene que ver justamente con los viajeros árabes, ¿no? Los ejemplos de Ibn Jubayr o Ibn Batuta, el desarrollo árabe de la cartografía, ¿no? De los instrumentos de navegación, fueron los que permitieron justamente que después Europa se expandiera en el siglo XVI, ¿no? Ningún desarrollo europeo que parta en el Renacimiento tiene sentido o se hubiese logrado sin justamente todo el desarrollo de la civilización árabe, ¿no es cierto?, que se desarrolló justamente, fundamentalmente entre los siglos octavos y los siglos XIV, XV, digamos, ¿no? La cartografía, ¿no? El estudio de los mapas, el estudio, la antropología viene también de alguna manera de querer estudiar el hombre a través, ¿no es cierto?, de el conocimiento de distintas culturas y civilizaciones. Los árabes fueron pioneros, ¿no? En los viajes, ¿no? En las descripciones geográficas, en la creación de mapas, ¿no? En el perfeccionamiento de todo aquello que se dice que, bueno, que recibieron un legado griego, pero el legado griego era limitado. Los árabes lo elaboraron, lo mejoraron, lo perfeccionaron, ¿no? Entonces, claro, la visión eurocéntrica a veces lo que nos presenta es los árabes como mero transmisores, ¿no? Como que recuperaron textos griegos de la antigüedad y después los legaron a los filósofos o estudiosos europeos del siglo XVI para que siguieran estudiando y desarrollando el conocimiento y la ciencia. Y efectivamente eso no es efectivo, porque el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de las técnicas de estudio, de navegación, de cultivo de la tierra, de todas las áreas del conocimiento, efectivamente se desarrollaron gracias, ¿no es cierto?, al espacio árabe islámico, ¿no? Incluso fíjate que hay temas tan interesantes como el desarrollo, por ejemplo, en el cristianismo de la mística cristiana, ¿no? Todo el misticismo cristiano, hay personajes bastante conocidos como del siglo XVI, ¿no? Como Santa Teresita de Jesús o San Juan de la Cruz, ¿no? Los arabistas españoles como Sin Palacio y otros más, ¿no? Justamente a partir de sus investigaciones,
lograron justamente darnos a conocer de que la mística, los místicos cristianos, como los que yo acabo de nombrar, del siglo XVI y posteriores en Europa, ¿no? Y en España, fundamentalmente, se abreviaron, ¿no? Se alimentaron y desarrollaron cierta simbología mística basada y fundada en el desarrollo de la mística islámica, ¿no? De la mística árabe islámica. La influencia, por ejemplo, de Ibn Arabi, ¿no? De un gran místico y filósofo Ibn Arabi de Murcia, ¿no? En el siglo XII, tuvo una influencia importante y determinante en San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Un famoso y Increíble. conocido místico europeo. Entonces, en todas las áreas, ¿no? Del conocimiento, desde la geografía, la ciencia, la medicina, las ciencias, ¿no es cierto?, agronómicas, la arquitectura, el estudio del hombre, la filosofía, ¿no? Ahí podemos apelar al gran filósofo, ¿no? Apelábamos a Avicena, que es el príncipe de los médicos, pero que es uno de los grandes elaboradores de la filosofía medieval, ¿no? La filosofía medieval y renacentista europea no se hubiera desarrollado sin la obra, por ejemplo, de Avicena, ¿no? Aparte de ser un importante médico, fue un gran filósofo, y tenemos, ¿no es cierto?, la inminente figura de Averroes, ¿no? El averroísmo en Europa fue una de las innovaciones fundamentales e importantes para el desarrollo del racionalismo europeo, ¿no? Y eso viene básicamente de uno de los filósofos árabes más insignes, ¿no? Como es Averroes. Entonces, la filosofía occidental debe no solamente un conocimiento clave e importante en el desarrollo del pensamiento a la antigua filosofía griega, ¿no? Sino que filósofos griegos como Platón o como Aristóteles fueron reinterpretados, ¿no? Fueron estudiados en profundidad por los filósofos árabes, como Avicenna, como Averroes, como Ibn Arabi, como Ibn Hazm de Córdoba, ¿no? Que tiene un tratado del amor, ¿no? Ahí podemos entrar al ámbito de la literatura, ¿no? El famoso Tratado de los Amantes, que está plasmado en una obra que se llama El Collar de la Paloma, que podríamos decir que es el primer tratado de amor o el Tratado de los Amantes, que se desarrolla justamente en la civilización también de Al-Ándalus, ¿no? Así que tenemos ahí una amplia gama, ¿no? de estudios Totalmente. de lo humano y esto es importante, Omaina, porque de alguna otra manera cuando se habla de la historia universal, ¿no? Cuando se habla de la historia universal en los colegios, en las universidades, normalmente se habla de la historia universal siguiendo una línea de desarrollo que tiene que ver con el desarrollo de la civilización europea, ¿no? Y se excluye, ¿te fijas? Entonces se excluye todas estas cosas que estamos conversando, normalmente no se estudian, ¿no? Ni en la No, educación secundaria, en las universidades a veces se tocan en ciertas cátedras, en ciertas clases, muy rara vez, ¿no? pero muy, claro, muy marginalmente, ¿no? Y efectivamente tiene que ver con esta visión eurocéntrica de la historia que ha excluido el hecho de que la historia se construye en la interacción entre las culturas y las civilizaciones, ¿no? Exacto. Y hablar de civilizaciones o culturas puras, ¿no? Tiene que ver con esto que tú misma también afirmabas, ¿no? Esta suerte de segregación cultural, de racismo cultural, de suponer que hay ciertas civilizaciones y culturas que están por sobre las otras, Otras, y, ¿no? y justamente en función de eso negar, ¿no? Sí, Que se abreviaron, ¿no? Que se mestizaron, es negar el mestizaje cultural, ¿no? Que es propio del desarrollo del despliegue de la historia misma, ¿no? por Nada supuesto. surge en forma aislada, ¿no? Todo surge en interacción. Exacto, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Increíble todas las cosas que nos has compartido, Ricardo. No nos abastece un solo programa para poder hablar de todo esto, pero Pero esperamos tendríamos, que tendríamos realmente que haya dedicar, hacer una tendríamos que serie, dedicar, tendríamos que claro, estudiar, una tenemos sesión que para la mística, una sesión para la arquitectura, una sesión para la para filosofía, cada ámbito, ¿ah? Una definitivamente. sesión para los árabes en América, ¿no? Claro, Eso, porque normalmente se habla de los árabes en América cuando antes los inmigrantes árabes que empezaron a llegar a sí, fines del XIX, principios del siglo XX,
pero lo árabe está arraigado en América, ¿no? A través de todo lo que el legado de Al-Ándalus dejó en la civilización y la cultura española, ¿no? Y que es parte de lo que podríamos denominar el sujeto hispano-árabe, ¿no? Ese sujeto hispano-árabe que llegó a América y que obviamente la identidad sobre la cual se construyeron, ¿no? las culturas latinoamericanas están ricamente, ¿no? Y profundamente arraigadas, ¿no? En elementos que vienen de la civilización árabe. Los primeros inmigrantes árabes se dedicaron justamente a tratar de destacar esos aspectos, ¿no? Frente a la turcofobia, etcétera. Querido Ricardo, te quiero agradecer muchísimo realmente por estar acompañándonos hoy día en el programa. De verdad es que nos has aportado cosas increíbles y bueno, te agradezco, ha sido realmente de mucha utilidad para las personas que nos están viendo y que nos ven cada martes y que han estado siguiendo todo el legado de la cultura a través de los programas que hemos tenido. Ahí nos están saludando. Muchísimas gracias, dice a los hermanos, saludos a los hermanos sirios, muchísimas gracias. Buenas noches, queridas familias árabes, bienvenidos. La tía Marlene siempre presente, gracias. Muy interesante. Por mis padres, algo me comentaron, gracias. Qué bueno, Soraya. Buenas noches, qué interesante, excelente programa para poder aprender un poco más, dice Regina Catimi. Qué bueno, ahí está Ricardo, cómo agradece la gente. Tenemos buenas noches, dice, soy argentina, apasionada de la cultura árabe. Qué bueno, Argentina, muchos saludos. Saludos, miren, nos están desde Brasil, nos está saludando. ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto. Leí recientemente, dice, el libro de los árabes, exactamente, dice, de todo lo que está usted hablando, dice, todo el desarrollo. Qué bueno, tía Marlene. Saludos, felicidades, Ricardo, dice. Qué lindo, realmente qué lindo ver que uno puede impactar de esta manera. Muchas felicidades, interesante charla, dice Daisy, gracias. Saludos desde Perú, ¿ve? No les digo, nos ven también desde distintas partes de Latinoamérica y agradecemos realmente porque nos están acompañando martes a martes. Y ahí también quisiera darme unos últimos minutos para poder, los últimos minutos del programa, para poder hacer un llamado también a la ayuda a nuestros paisanos que nos miran desde toda Latinoamérica y desde otras partes del mundo también, que nos han estado saludando constantemente a través de distintos programas. Bueno, el canal Arab TV está necesitando de nuestra ayuda para poder seguir adelante con este fin que tiene de dejarnos, de hacer trascender en realidad el legado de la cultura árabe. Así que los invito, queridos paisanos y queridas paisanas, a poder entrar a la página. Saludos desde México. En México también va este mensaje para México, pero les decía, puedan entrar a la página de Arab TV Chile. Ahí tenemos la página en pantalla, para poder hacer una donación monetaria hacia el canal y que podamos seguir avanzando con todo lo que se está avanzando. Pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo. Está habilitada ahí la parte de donaciones en la página. Pueden entrar al link que están viendo en pantalla y realizar las donaciones que deseen para que esto pueda seguir sucediendo. Así que tanto que nos da Arab TV a nosotros, a toda la audiencia que tenemos todos los días, no solamente la que tiene este programa los días martes, sino también el resto de los programas que tenemos. Así que los invito, puedan hacerlo, pueden pagar con PayPal y distintas formas, no hay las limitantes de territorio, así que anímense, queridos paisanos. Así que bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Encantado, Mayra. Muchas gracias a ti por la invitación, un gusto, siempre un placer poder compartir y hablar de estas cosas. Siempre son temas que dan indudablemente para largo, pero por lo menos la idea con esto es tratar de motivar y mostrar algunas señales y algunas cosas de la importancia que han tenido los árabes en la historia y de la importancia de la civilización árabe en la construcción del mundo
occidental y también en la presencia árabe en Latinoamérica, digamos que está más allá de lo que creemos en muchas cosas que vivimos en el día a día, digamos, ¿no? Exacto, exactamente. Muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. Gracias a todas las personas que nos han estado viendo y que nos ven martes a martes. Así que tengan muy buenas noches y acuérdense de seguir leyendo, seguir estudiando y seguir transmitiendo realmente todo lo que los árabes han dejado en nuestra cultura actual. Gracias y buenas noches. Lo pasado ha huido. Lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Ahora todo parece distinto, pero seguimos viviendo con pequeñas diferencias. Vamos al camping y hasta disfrutamos de un concierto en la mejor ubicación, Balcón VIP. Pequeños cambios crean nuevas formas de compartir y en cada momento que se comparta siempre estará San Jorge.